Conforme va pasando el tiempo, la historia de la humanidad sigue corriendo su curso imparable hacia la destrucción, evidente. Antes, hace solamente 20, 30 o 40 años, cuando los cristianos decían ya el mundo se va a acabar, todo el mundo creía que estábamos locos. Hoy no son los cristianos los que dicen eso, hoy es todo el mundo que dice eso, que el mundo se va a acabar muy, muy pronto. Porque no se necesita ser muy genio para darse cuenta que estamos destruyendo nuestro propio planeta, pero al margen de eso, como hijos de Dios sabemos que el Señor viene pronto. Y esa debe ser nuestra ancla de que nuestra fe tiene que estar basada en Él, en su poder, en su amor y en la salvación que Él pagó por nosotros y en la esperanza de la vida eterna, ¿no? Porque finalmente lo que podemos nosotros vivir aquí no es nada comparado a la eternidad. Hemos venido compartiendo una larga serie, bueno, no tan larga, pero una serie titulada el poder en general, ¿no? Hablamos la primera vez sobre el poder del arrepentimiento, ¿no? ¿Se acuerdan? La importancia del arrepentimiento. Hablamos de que es bueno empezar este año en los términos correctos con Dios. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿De verdad vives una vida en la que te has arrepentido, en la que entiendes lo que Él hizo por ti, la salvación que Él dio por ti, el precio que Él pagó por ti? Porque si es que no entendemos eso, estamos caminando en un terreno peligroso de pensar que iremos al cielo y no será así. Nadie va al cielo por sus propios medios, no hay suficiente justicia en ninguno de nosotros como para poder merecer el cielo. Nadie se ha portado tan bien como para que Dios diga contigo voy a hacer una excepción. Tú sí eres muy especial, tú sí has hecho las cosas bien y tan malo no eres, así que vas a ir al cielo a través de un salvoconducto especial, una excepción. No existe eso. ¿Por qué? Porque Jesús murió una terrible muerte justamente por eso, para que todos nosotros pecadores podamos ir al cielo a través del perdón de pecados. Entonces el arrepentimiento, la entrega al Señor, la sujeción, el poder rendirse al Señor es valiosísimo y es imprescindible para poder ser salvos. Luego vimos el poder de la obediencia, una palabra que quizás se compartió en dos partes, para sanidad y para victoria espiritual. También un mensaje importante, porque a veces nosotros pensamos que como somos hijos de Dios, entonces no hay ningún requisito, porque todo, decimos, nuestra jerga evangélica es por gracia, hermano. Y cuando decimos es por gracia, le puedes meter todo a eso, ¿no? Y a veces decimos equivocadamente es que el Señor conoce mi corazón y demostramos que en realidad esa es una frase aterradora, porque Dios sí conoce justamente tu corazón, ¿no? Es lo que todo el mundo puede dejar de ver y tú puedes esconder muy bien, pero Dios sí lo conoce y a Dios no lo puedes burlar. Entonces, también hablamos de la importancia justamente de la obediencia. La obediencia, vimos el ejemplo de Naamán, él tenía que obedecer para ser sanado, ¿no? No iba a ser sanado si él no obedecía. De hecho, no eran las aguas del río del pueblo de Dios lo que era mágico, era la obediencia lo que hacía el milagro. Y muchas veces nosotros tenemos que obedecer, nada más. Hay gente que tiene muchos planes, hay gente que tiene muchas ideas, muchas cosas bonitas que quiere hacer, pero si no obedece a los principios de Dios, nada va a funcionar como Dios quiere. Puede que funcionen otras cosas, pero no como Dios quiere. Cuando nosotros hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios, no importa cómo querramos nosotros compensarlo de otra manera, no importa cómo nosotros queramos comprar el favor de Dios a través de un regalito. Si lo has hecho mal, lo has hecho mal y lo malo siempre será malo por más que todos estén de acuerdo y lo bueno siempre será bueno por más que nadie esté de acuerdo. Amén. Luego vimos el poder de la obediencia para victoria espiritual. Vimos cómo es que muchas veces nosotros vivimos a través de tantas circunstancias de derrota y seguimos luchando y sufriendo y sudando y diciendo ya viene mi victoria porque tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto otro, pero nos olvidamos que Dios nos dio una instrucción, una palabra, una enseñanza, sea en la palabra de Dios misma, en primer lugar, pero en segundo lugar también una palabra que Dios reveló a nuestro corazón, como dijimos la semana pasada, que tiene que estar en concordancia y armonía con la palabra de Dios. Dios nunca va a revelar a nadie algo que no esté escrito o que no sea confirmado por la misma palabra de Dios. Entonces hablamos de esa victoria espiritual a través de la obediencia. Hablamos de que no necesitamos nosotros pedir muchas confirmaciones a Dios cuando hay una palabra explícita de Dios, ¿no? Dijimos que la Biblia es clara. Por ejemplo, la Biblia dice, nos guste o no nos guste, queridos hermanos, esté el mundo no de acuerdo, no importa.
El mundo no tiene que validar la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea cierta. La palabra de Dios dice que los que se acuestan entre hombres no heredarán el reino de Dios. O sea, no existe ni una sola versión que diga lo contrario en la Biblia. Es la palabra de Dios, así de simple, punto final. La sociedad no tiene que decir estoy de acuerdo para que sea entonces válido. De hecho, muchas veces hay muchos principios bíblicos que hoy en día se mueven, que hay un movimiento en contra de ellos en la sociedad, ¿no? Comenzamos por todos los movimientos que hay hoy en contra de los principios bíblicos. Entonces, los principios de Dios son para obedecer, no para negociar. Los principios de Dios no son sugerencias, son leyes, son mandamientos. Dios no pide tu opinión para hacer un mandamiento. Dios, cuando te da una orden, lo hace porque te conoce y porque sabe que tú puedes en sus fuerzas hacerlo. No te dice algo para destruirte, sino para que lo logres. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces vimos el poder del arrepentimiento y el poder de la obediencia. Hoy vamos a ver el poder de la rendición. Di conmigo, rendición. Ahora, la palabra rendición es una palabra muy interesante, muy bonita. Es una palabra que tiene algunas acepciones, no todas significan lo que pensamos que significa, porque, por ejemplo, una de las acepciones es cuando decimos rendición de cuentas, por ejemplo, ¿no? Rendición de cuentas es un poco diferente a la típica rendición que sucede cuando un país en guerra se rinde al del otro país en guerra, ¿no? Es similar en ciertos aspectos, pero diferente en otros, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esta rendición que tiene que ver con la rendición respecto a tirar la toalla, a poder decir ya no lucho más. Esa va a ser nuestra enseñanza el día de hoy. La definición de rendición quiere decir sujetar, someter algo al dominio de alguien. ¿Me entienden? Eso es rendición, rendirse. Creo que es fácil el principio, ¿no? Y yo añado una definición más quizás para explayar un poco esto, y yo le pongo acá, para efectos de esta enseñanza, tirar la toalla. ¿Estamos de acuerdo que rendirse es tirar la toalla también? Sí, ¿no? Tirar la toalla, entregarse, también puede ser rendición, se entregó, se rindió, y dejar de luchar, también es otra manera de expresar nuestra rendición. Vamos a encomendarnos al Señor antes de escuchar esta palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta linda mañana que tú nos das, Señor, este día que podemos nosotros ver el sol y disfrutar, Señor, entre hermanos. Gracias, Dios, porque pudiendo quizás estar en otro lugar, tú nos rescataste y hoy estamos aquí en tu casa, disfrutando de tu palabra, Señor. Yo te pido que tu palabra pueda tocar a cada uno de nuestros corazones hoy, impresionarnos, imprimir, Señor, tu deseo y tu voluntad, Señor, que tú no estás aquí para torcernos el brazo con nada, que tú no estás aquí para imponer, Señor, tu autoridad de forma autoritaria, sino que tú estás aquí para poder enseñarnos tus consejos y que nosotros podamos recibirlos y caminar por ello. Ayúdame, Señor, a hablar solo tus palabras y nada más que tus palabras. Y ayuda a este pueblo, Señor, y a mi persona también para oír y darnos unción para poder recibir y poner en práctica. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vemos la palabra rendición, pero mientras yo estaba estudiando un poquito esta palabra rendición o rendirse, hablamos de que existe un poder detrás de la obediencia, un poder detrás del arrepentimiento, pero también hay un poder detrás de la rendición. Cuando tú te rindes, algo sucede. Y eso es lo que queremos ver hoy. Y cómo es que nosotros podemos de verdad acceder a este poder. Mucha gente busca los poderes, pero no se da cuenta de que cada uno está escondido detrás de un requisito, ¿no? La obediencia, el arrepentimiento y en este caso la rendición. ¿Están conmigo, no, hermanos? Bien. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los dos tipos a manera de introducción, dos tipos de rendición del creyente. Estoy hablando del creyente. El sentido positivo de la rendición es lo que hemos venido hablando ahora, ¿no? Que es someter nuestra voluntad a Él, ¿no? Esa es una de las cosas quizás de nuestro mayor desafío, que nosotros tenemos un plan, un deseo, una estrategia, queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero nos cuesta sujetar nuestra voluntad a la suya, más aún cuando son diferentes, y generalmente son diferentes. Entonces, ahí es donde existe este llamado poder de la rendición. Tú rindes, a pesar de que quizás no es la misma voluntad la tuya que la de él, tú decides que una de ellas es la que va a ganar. Por lo tanto, la otra tiene que rendirse. No hay dos ganadores en una competencia de 1 a 1, siempre hay uno solo.
Y en este caso, la competencia y la pelea del cristiano de toda la vida siempre va a ser, ¿cuál es la voluntad que va a vencer? ¿La de Dios o la mía? Esta es la lucha de todo creyente, y cuanto más rápido tú y yo entendamos que debemos rendir nuestra voluntad, mejor nos va a ir. Menos vamos a patalear, luchar y dar coces contra el aguijón como hacía Pablo. Porque vamos a entender que finalmente su voluntad es mejor. Nos hace bien, es agradable, es buena, es perfecta. Pero la nuestra es cortoplacista, la nuestra es interesada, la nuestra es egoísta. La nuestra no piensa en el otro, piensa en uno, yo, mi, mío, lo mío primero, segundo y tercero. Entonces ese es uno de los tipos de rendición, ¿no? Cuando sujetamos nuestros planes a los planes de Dios, por ejemplo, nos estamos rindiendo a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, a los designios de Dios, a los deseos de Dios. Pero hay otro sentido en este rendir también, o tirar la toalla, y es cuando nosotros, escúchame bien, porque se puede confundir, y vamos a demostrar en la palabra que a veces se confunden, y es cuando nosotros rendimos o tiramos la toalla de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso, ¿sabes? Eso es más o menos como rendirse por otro. Dios quiere hacer algo lindo en tu vida. Dios quiere bendecirte de muchas formas, Dios quiere ayudarte de muchas formas, Dios quiere darte todo lo que pertenece a la vida y a la piedad y mostrarte su voluntad, su deseo, su bendición, pero muchas veces nosotros vemos eso y nos rendimos, o mejor dicho, tiramos la toalla de eso que Dios tiene para nosotros. Es como que de pronto viene un gerente de una empresa y te dice, mira, yo quiero que tú asciendas ahora acá, dentro de un año estés aquí y dentro de 5 años vas a hacer esto. Estos son mis planes para ti. Y tú dices, no, no lo quiero. Me rindo. Tiro la toalla de tus planes para conmigo. ¿Están entendiendo las dos formas que estamos viendo la palabra rendición? Una es cuando legítimamente, correctamente tú dices, Señor, yo tengo mis planes, pero los rindo ante ti. La otra es, Señor, tus planes, yo tiro la toalla ante tus planes. No quiero seguir. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos para que entendamos más claramente la diferencia. En otro sentido, entonces, es rendir o tirar la toalla, por eso suena mejor tirar la toalla, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. No es, o sea, por ejemplo, un ejemplo, paréntesis solamente, rápidamente. ¿Ustedes se acuerdan de Elías cuando se frustró, se desanimó y se metió en la cueva? ¿Podemos decir legítimamente que él tiró la toalla? Sí. ¿Pero estuvo bien? No. ¿Por qué? Porque él tiró la toalla en la forma negativa. Él tiró la toalla de los planes de Dios para su vida. Porque le fue mal, porque le fue difícil. Todos pasamos crisis, todos pasamos dificultades y todos en algún momento hemos tirado la toalla de los planes de Dios para nuestra vida. Y hemos dicho, ya no quiero seguir más porque es demasiado difícil. Ya no quiero seguir más porque con el Señor siempre paso pruebas y me cuesta caminar. Y es un camino duro. A veces los hermanos no son duros conmigo, a veces la familia me critica y demás, yo no sé. Entonces tiramos la toalla de algo que no debemos tirar la toalla. ¿Están entendiéndome? Por favor, eso es súper importante. Porque a veces se confunde y puede sonar muy lindo y muy espiritual cuando decimos, es que ya me rendí. ¿Y qué cosa quieres, que te aplaudan? Te has rendido a lo que no debiste rendirte y no te rendiste a lo que sí debiste rendirte. Escúchame, este es un juego de palabras, pero es importantísimo porque en mi propia vida muchas veces he sonado muy espiritual decir, no, es que ya me rindo. Y Dios te dice, ¿pero por qué te rindes? Número uno, tú no te puedes rendir de algo que no te corresponde a ti, porque son mis planes. Tú no puedes tirar la toalla por mí, te dice Dios. Y eso está mal. Lo hizo Elías. Se rindió o tiró la toalla a algo que no era su potestad tirar la toalla. ¿Están conmigo? Tiró la toalla. Pero tenemos también el caso en la palabra de gente que simplemente rindió su voluntad a la voluntad de Dios. Y entonces vino algo precioso. Entonces hay que distinguir los dos tipos de tirar la toalla. ¿Están conmigo? Sí, hermanos, si no lo repito, no hay problema. Lo importante es que podamos entender esto. No tienes el derecho de tirar la toalla por Dios. Porque son sus planes. Solo Él puede tirar su toalla. Y Él ha decidido nunca tirar la toalla por ti. Él apuesta por ti. Él cree que tú lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder para que tú lo logres. ¿Puedes tú tirar la toalla por ti mismo? Sí. ¿Puedes tú rendirte? Sí. ¿Puedes decir, Señor, yo tengo muchas capacidades, pero todas las rindo a ti? Sí. Puedes y debes.
Entonces hay una diferencia entre estos dos tipos de rendición o tirar la toalla. Una quizás puede confundirse con la otra y hasta sonar espiritual, pero no es lo mismo. Con referencia al primer tipo entonces, que es el positivo, de lo que vamos a hablar hoy principalmente, pero dicha la aclaración es importante, casi todas las batallas en este mundo se ganan luchando, ¿no? Pero la batalla de la fe es diferente. Es una batalla que se gana rindiéndose. Es diferente. Por eso es que la palabra dice que los últimos serán primeros, por eso la palabra dice que el grano de trigo tiene que morir primero para poder crecer, por eso es que la palabra dice que los primeros serán últimos, porque es al revés en el Señor. Simplemente es al revés. Su reino es diferente a este reino. Hace como, va a cumplir ¿cuánto? Ya casi 40 años, la famosa película protagonizada por Jean-Claude Van Damme, Retroceder Nunca. Ah, eso sí saben, ¿no? ¿Pero qué libro viene después de Ageo? Eso sí no lo saben. Retroceder nunca, rendirse jamás. Y todos los que respondieron rendirse jamás tienen más de 40 años, ¿no? Jean-Claude Van Damme. Hicieron la 2 y la 3 de esa película, ¿no? Esa película, yo sí personalmente pienso que acuñó una frase en toda una generación. A partir de ahí, todos decían de alguna manera u otra cuando tenían que luchar contra algo, retroceder nunca, rendirse jamás. Y empezó a usarse esa frase de una forma muy seguida. Y yo pienso que no hay frase que quizás describa mejor el esfuerzo humano de querer triunfar que esa frase. Retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no? En otros países le pusieron otro nombre a la película, le pusieron El Desafío. Paupérrimo, pues, ¿no? O sea, El Desafío. Pero retroceder nunca, rendirse jamás era un nombre imponente, ¿no? Era un nombre que en realidad decía, oye, qué lindo, ¿no? Y yo creo que eso refleja, repito, la humanidad y su deseo vehemente de querer nunca perder. Pero cuando venimos al Señor, tenemos que ser buenos perdedores. Tenemos que saber perder. Tenemos que saber tirar la toalla. Y ni siquiera tirar la toalla con estilo, tirar la toalla humillantemente. Para que Él pueda de verdad hacer lo que Él quiere con nosotros y tener la victoria que Él quiere tener con nosotros. Es una batalla diferente, es una batalla que no funciona como en este mundo. En el Señor tú no puedes decir retroceder nunca, rendirse jamás respecto a lo que tú tienes para tu vida, a tus atributos, a tus logros, a tu inteligencia, a tu experiencia. Eso no puede dominar tu vida, tiene que ser rendido. Entonces, esta batalla es una batalla, repito, que solo ganamos rindiéndonos. El mundo está lleno de retroceder nunca, rendirse jamás. El mundo está lleno de si no hay solución, la huelga continúa. El mundo está lleno de gente que aprendió a luchar por su derecho, por sus privilegios, por lo suyo en general, ¿no? Vivimos en una cultura del ego, hermanos. Hoy, más que nunca, vivimos en una cultura del ego, de los derechos de todo, de los derechos de la mujer, del respeto de las opciones, de la imposición de mi percepción, de la obligación de otros a llamarme a mí como yo me percibo, no como yo nací. Vivimos así. Es un mundo en donde el derecho de lo que yo merezco y yo lo voy a lograr y tienes que respetar y yo no voy a retroceder, rendirme jamás, entonces vence lamentablemente y se ve por doquier en este mundo. Así funciona. Pero volviendo al otro tipo de rendición, sucede también que muchas veces acabamos, escúchame, tirando la toalla equivocada. Tirando la toalla equivocada. Esa frase, espero que la recuerdes al final, porque a veces rendimos lo que no debemos rendir. Tiramos la toalla en lo que no debemos y no rendimos lo que sí debemos rendir. Tenemos que saber rendir nuestros planes, nuestros deseos, nuestros designios, nuestra voluntad, nuestra estrategia, nuestra autoconfianza, nuestro deseo propio de hacer las cosas a mi manera. Y no tenemos que rendir las expectativas de Dios para con nosotros. Eso es algo que tú no puedes rendir. Ahí sí, en los planes que Dios tiene para tu vida, tú sí tienes que decir, como Jean-Claude Van Damme, retroceder nunca, rendirse jamás. Pero hemos hecho al revés la cosa. Retrocedemos nunca y nos rendimos jamás en lo que sí debemos rendirnos. En querer nosotros meter la mano en las cosas de Dios. En querer nosotros que las cosas se hagan a nuestra manera. Y no nos rendimos
en lo que sí debemos rendir, que es, Señor, hágase tu voluntad. No nos rendimos. Hemos invertido los papeles. Y eso refleja mucho de cómo la sociedad vive hoy. Y es que seguir al Señor es muy difícil, decimos. Prefiero dormir un poco más en vez de orar. Prefiero ver una serie en lugar de leer la Biblia. Prefiero salir al cine con mi familia en lugar de sentarme a conversar con ella. Debes rendir tu voluntad, tus dones, tus fortalezas, pero también tus debilidades y tus temores. Y a veces eso es más difícil. ¿Saben por qué es más difícil? Porque cuando nosotros rendimos nuestra fuerza, entendemos que Dios nos da su fuerza. Pero rendir nuestros temores, como yo lo percibo, al menos como yo lo veo, cuando yo rindo mis temores, entonces me pongo en una posición en la que Dios va a hacer algo que generalmente va a tener que ver con esos temores. Voy a tener que ver la victoria de Dios en esos temores, pero yo no sé cómo va a ser. Rendir nuestros temores muchas veces es más difícil que rendir nuestras fortalezas. Rendir nuestras debilidades es muchas veces más difícil que rendir aquellos atributos que tenemos. Porque nosotros tenemos que decir, Señor, tienes que tener victoria en esto, en lo que yo temo. Ahora, ¿cómo vas a hacerlo? Yo no lo sé. Y esa incertidumbre muchas veces puede crear inestabilidad en nuestra fe. Rendirnos al Señor, el que entrega sus temores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los temores? Tenemos temor, incredulidad, y nuestras debilidades también nos hacen no querer seguir al Señor. Por eso es difícil rendir nuestras debilidades. Pero el que entrega sus temores al Señor, el que entrega sus debilidades, se pone en la increíble posición de enfrentar poderosas batallas y ganarlas todas, solo por rendir tus temores y tus debilidades. Cuando te rindes apropiadamente, queridos hermanos, entras a un nivel diferente. Hoy, jóvenes, aquellos que saben jugar juegos de consola, cuando tú te rindes de verdad al Señor, tu deseo, tu voluntad, tus planes, tus sueños, desbloqueas un nivel. De verdad. Desbloqueas un nivel que de otra forma no lo desbloqueas. Un nivel en donde caminas en el poder de Dios, porque has rendido tu poder. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, no solo para los jóvenes, sino también para los adultos. Poder caminar en tal nivel de rendición de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestros planes, de nuestra mente, para poder ver la victoria de Dios en nuestras vidas. De otra forma no vas a poder ver esa victoria. Porque recuerden, no se puede tener dos ganadores para una pelea de box. No hay forma. ¿Están conmigo? Ahora sí quiero que me acompañen, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Y Dios, a lo largo del camino, siempre trata de poder enseñarnos qué es lo que Él quiere respecto a la victoria que Él quiere dar en nuestras vidas. El Señor nos enseña a rendir nuestra voluntad, nuestros deseos a Él, pero muchas veces es difícil. Qué bueno que Dios tiene paciencia, ¿no? Qué bueno que Dios a la primera no dice, no quieres rendirte a ti, ya chao, ¿no? No quiero saber nada de ti, next. No, no es así. Dios, y vamos a ver cómo Dios, yo le llamo negociar, quizás es un término inapropiado, pero Dios negocia con Moisés para que Moisés pueda ir y ser el libertador de Israel de Egipto, ¿no? Tiene varias conversaciones con él, y en esas conversaciones yo veo 4 cosas que me llaman muchísimo la atención, porque Moisés de alguna manera estaba conversando con Dios y Dios le decía, mira, yo quiero que hagas esto, y Moisés se veía a sí mismo y de alguna manera él no entendía la rendición positiva, sino solo la negativa. Por eso es que él se descalificaba y descalificaba a Dios, tiraba la toalla por Dios. Entonces Dios le decía, pero Moisés, por ejemplo, capítulo 3, versículo 11 al 13, dice, entonces Moisés, estoy leyendo Éxodo 3, del 11 al 13, respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón, cuando el Señor lo llama, ¿no? Y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que te he enviado cuando hayas sacado al pueblo de Egipto y serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren,
Esto es 3, capítulo 3, ¿no? Sí. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, diré yo soy. En resumen, lo que dice el versículo 11 es ¿quién soy yo? Primera autodescalificación. Una vez más, Dios estaba enviando a Moisés. Dios le decía, yo voy a ir, yo soy, o sea, Dios mismo te está enviando. ¿Y qué dice Moisés? Moisés dice, no, voy a tirar la toalla de tus planes en mi vida. ¿Están entendiendo, no? Él no dice, yo no, sino tú no. Estaba rindiéndose equivocadamente, porque no se trataba de los atributos de Moisés. Siempre Dios le dijo a Moisés, tú vas a tener éxito porque yo te estoy enviando, Moisés. No por lo que tú puedes hacer, no por tus capacidades, Moisés. Pero Moisés tiraba la toalla ajena. El poder de la rendición. Estamos hablando del poder de la rendición. Moisés estaba a punto, Dios le estaba diciendo, mira, ¿sabes qué? Si tú me obedeces, si tú crees, si tú te rindes, vas a abrir un poder que nunca antes lo has visto. Vas a abrir algo, vas a caminar en un nivel en el que nunca antes habías caminado, Moisés. Por eso es que digo que el poder de la rendición te abre una puerta a un nivel sobrenatural. Moisés, solamente tienes que rendirte, Moisés. Pero Moisés, ¿qué le dijo? No soy nadie. ¿Quién soy yo? No soy nadie, ¿sí o no? Versículo, siguiente capítulo. Seguimos en el mismo diálogo. No sé por qué le pusieron 2 capítulos, pero es el mismo diálogo por si acaso. Éxodo 4, versículo 1. Dice, entonces Moisés respondió, diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Porque Dios le había dicho ya, no, oye, pero Moisés, yo voy a estar contigo. Aún así él dice, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? No me creerán. Señor, no tengo autoridad. Eso es lo que estaba diciendo. Yo no tengo ninguna autoridad. Y el Señor una vez más le decía, tienes que rendir. Tienes que tirar la toalla tú. Yo te estoy dando la autoridad, pero él que decía, no la tengo. Una vez más, ¿qué estaba haciendo Moisés? ¿Y cuántas veces tú y yo lo que hacemos es tirar la toalla por Dios? No tenemos ese derecho. Tú y yo no tenemos el derecho de tirar la toalla por otro. Tira la toalla por ti. Ese sí es tu derecho. Tira la toalla respecto a tus capacidades, a tu voluntad, a tus planes, a tus sueños, a tus deseos. Sí, tira la toalla, ríndete y di, Señor, yo no sé nada y te pido que tú seas en mí. Eso está bien. Yo no tengo fuerza, pero te pido tu fuerza en mí. Eso sí está bien. Rendir lo que te corresponde, lo que te pertenece, porque es tuyo. Pero Moisés estaba rindiendo la voluntad de Dios y eso no era justo. Una vez más, versículo 10. Versículo 10. Entonces, después que el Señor sigue negociando, el Señor, qué lindo, ¿no? O sea, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Señor, no sé hablar. Y Dios seguía negociando con él, y él seguía tirando la toalla por Dios, porque Dios le estaba diciendo, yo te estoy enviando, este es mi plan para ti, rinde tus planes. Y había una lucha ahí de poder, ¿no? Una pelea, una pugna por ver quién iba a tomar el timonel. ¿Quién iba a llevar adelante el plan? Si era Moisés o era Dios. Pero Moisés luchaba, terco. Y él decía, no, yo no tengo, número 1, no soy nadie. Número 2, no tengo autoridad. Número 3, no sé hablar. Constantemente tiraba la toalla de Dios, no de él. Porque si él hubiera tirado su propia toalla, él quizás habría dicho, Señor, yo no tengo la capacidad, pero tú me estás mandando, ¿no? Yo te creo y lo haré. Pero él no lo hacía. Él constantemente seguía descalificando el poder de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo no lo hacemos? Cuando sentimos que Dios nos ha dado una palabra, cuando leemos la palabra y Dios nos habla fuertemente, que Él va a apoyarnos en algo, que Él va a darnos el poder, que Él va a hacernos atravesar. Cuando las aguas nos cubran, estas no nos anegarán. Cuando el fuego no nos quemará. Y la palabra lo dice, pero aún así, ¿qué es lo que hacemos? Tiramos la toalla de Dios. Y decimos, no, Señor, no puedo, no va a funcionar, no te creo, no sé hablar, no tengo autoridad, no soy nadie. No es justo tirar la toalla que no es tuya. Ni la de Dios, ni siquiera la de tu hermano, que es otro tema que no vamos a predicar hoy. Pero a veces tiramos la toalla de otro. Porque decimos, no, es
¿Qué va a hacer Dios con él? ¿Qué va a hacer Dios con él? ¿Qué va a hacer Dios con ella? Mira, y a veces nos sorprendemos de las personas más desagradables y quizás descalificables de una iglesia, son las que Dios usa de una forma más poderosa. Eres el más desagradable, quizás te conviene ser el más desagradable. Entonces luego, dice el versículo 13, seguimos leyendo Éxodo capítulo 4, el Señor no le insistió una, ni dos, ni tres, 4 veces el Señor habla. Miren la paciencia de verdad, ¿no? La fidelidad de Dios, ¿no? Como dice la canción, que sigue persiguiéndonos. Y está persiguiendo a Moisés y le dice, Moisés, yo quiero usarte, ¿no te das cuenta? Es que no soy nadie, es que no tengo autoridad, es que, y estamos llenos de estas excusas, tirando la toalla de Dios en lugar de tirar la nuestra y creer en el poder de Dios. Y dice el versículo 13 de Éxodo capítulo 4, y él dijo, después que el Señor le dice, yo estaré contigo, ¿no? Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, envía a otro. Y yo sí creo que Dios será todo el amoroso y sus misericordias son nuevas cada mañana y todo. Pero llega un momento en donde pasamos de ese amor compasivo de Dios a ese amor disciplinario. Dios se asó, pues. O ya, pues. Ya Moisés, o sea, ¿qué más? O sea, ¿cuánto más vamos a seguir negociando? Éxodo solamente puede tener 50 capítulos, no podemos meterle más capítulos, Moisés. Ya, para. O sea, hasta aquí nomás deberías decir ya, pero no quieres. Entonces se molestó Dios. La palabra dice que se enojó. Porque ya era demasiadas excusas. Porque Dios estaba diciendo, ¿por qué tú estás tirando la toalla? Mi toalla. Es mi pelea. Yo voy a pelear a través tuyo, Moisés. Tú no tienes el derecho de descalificarme a mí. Tú puedes descalificarte a ti, pero no a mí. No tenemos ese derecho, hermanos. Por eso es que en la rendición de nuestros recursos, fuerza, mentalidad, experiencia, hay un poder, que es el poder de Dios, que lo vamos a ver funcionando, si es que nos rendimos. No si es que estamos acá como Moisés, ¿no? ¿Verdad? Y de verdad que el Señor dice la misma palabra ahí, versículo 14, que Jehová se enojó contra Moisés. Y ya después que desbarató todas sus excusas, Moisés no tuvo nada que hacer sino acatar la orden y obedecer. Y para sorpresa de Moisés, ver que el Señor lo respaldó. Porque el Señor lo respaldó. Él dijo, no soy nadie, no tengo autoridad, no sé hablar, envía a otro. Y es que, queridos hermanos, la rendición, escúchenme, la rendición de lo equivocado se puede volver una excusa inaceptable. Cuando rindes lo que no tienes que rendir. Eso no es aceptable. No tengo la capacidad. Muchas veces lo que Dios está buscando no es arruinarte la fiesta, sino solo tu rendición, para que puedas llegar a decir, me rindo, hágase tu voluntad, que tú hagas lo que tú quieres hacer con mi vida. Si tú vas a hacerlo y para ello requieres que yo te entregue el timón de mi vida, te lo voy a dar. Porque no se puede tener 2 timones en un auto. Solo uno tiene que tener el control. Recuerdo cuando salió el sticker Dios es mi copiloto. A mí me pareció una herejía, todavía me parece una herejía. Y después salió otro sticker que me gustó más, ese sí lo puse. Y decía, si Dios es tu copiloto, entonces cambia de asiento. Porque Dios tiene que ser el piloto, no el copiloto. ¿Cómo nosotros tratamos con Dios cuando Él en realidad quiere que tú y yo nos rindamos? La rendición de lo equivocado se puede volver una excusa inaceptable. No tenemos el derecho de rendir a otro. A veces me pongo a pensar en cómo ponerlo, ¿no? O sea, como Dios peleando en el ring, ¿no? Por ti, ¿no? Por tu victoria. Y tú estás ahí afuera, en la esquinita, con el banquito, ¿no? Con el balde de agua para poder atender al boxeador entre round y round, ¿no? Y ahí estás tú en la esquina, Dios peleando por ti, y tú tiras la toalla. Algo así. Y Dios ganando, ¿ah? Pero tú quizás pesimista, ¿no? Mirándote a ti,
mirando tus frustraciones, tus fracasos, tus problemas del pasado que te aplastaron. Y no dudo que sean verdad, pero te ves a ti, no ves al boxeador, no ves al peleador, te ves a ti. Y de pronto quizás le cae un golpe al boxeador y tú dices, ya perdimos. Y tiras la toalla. Y Dios peleando por ti, con la seguridad de que va a ganar. Porque Él nunca perdió ni una sola batalla, incluso aquella, cuando fue a la muerte, resucitó. Él nunca perdió y Él está ahí peleando por ti. Y de pronto, ¡tin!, suena así, el referee voltea y tú has tirado la toalla. Y Él voltea y te... Estoy bien, estoy ganando. ¿Para qué tiras la toalla? Y deshaces la victoria de Dios en tu vida. Porque tú tiraste la toalla por otro. El Señor te va a dar la victoria, pero tú tienes que seguir rindiéndote a su poder, a su voluntad, a sus designios, a su plan. El poder de la rendición desata un nivel que no lo desataría si no te rindes. Así que Dios no es ni injusto ni mentiroso. Querido hermano, cuando tu rendición es de tus recursos y tus capacidades y no del plan de Dios, abres una puerta poderosísima. Y esa es la puerta que Dios quiere que tú abras hoy. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer un poquito de algunos ejemplos quizás. Hebreos 11, versículo 24. Dice la palabra respecto a los héroes de la fe, aquellos que lucharon, aquellos que se entregaron por el Señor, aquellos que no confiaron en sus propios recursos, aquellos que no confiaron en sus propias prudencia, entendimiento, capacidad, fortalezas, aquellos que confiaron en Dios. Dice la palabra, versículo 24, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos obtuvieron, ¿qué dice ahí? Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo es eso? Es justamente lo que estoy hablando, cuando tú te rindes. Cuando tú te rindes, entonces eres apto para poder ver el poder de Dios obrando en tu vida. Porque cuando Él gana esa pelea, tú ganas. Porque Él está peleando por ti. El Señor dice, no tenemos tiempo para leer todos los versículos, que Dios dice, Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. No habrá de qué preocuparse, porque yo pelearé con vosotros, por vosotros. Siempre ha sido así, siempre es Dios peleando por ti. ¿Qué cosa crees? ¿Que las batallas que has ganado las has ganado porque eres bonito? ¿Porque eres fuerte? ¿Porque tienes carrera? ¿Porque tienes billetera? ¿Crees acaso? Porque si es así, estás completamente equivocado. Si algo hemos logrado ha sido por el poder de Dios. Si hay batallas que hemos vencido ha sido porque ha habido un boxeador ahí que se llama nuestro Dios, que ha peleado por ti. Y tú quizás estuviste a punto de tirar la toalla. Y Dios, sabiendo que ibas a tirar la toalla, lo noqueó al diablo al toque, antes que tires la toalla. El poder de la rendición. Qué difícil es rendirnos. Y más difícil conforme va pasando el tiempo. Y estas generaciones y nosotros mismos vamos viendo lo que se mueve en este mundo. La lucha de lo que yo merezco, yo necesito, yo creo, y tú tienes que respetar lo que yo crea, aunque lo que yo crea sea completamente ofensivo. No hay posición más poderosa que la de un creyente rendido. Y Pablo le decía a los corintios, ¿no? Le decía, ¿saben qué, corintios? Cuando yo soy débil, soy fuerte. ¿Cómo puede ser eso? El poder de la rendición. Ahí está el poder de la rendición. Acompáñame a Marcos capítulo 10. Vamos a leer otro pasaje, varios versículos también, para poder entender aún más. Porque aquí viene el famoso joven rico. ¿Cuántos de ustedes han leído sobre el joven rico? Este joven rico que, dice la palabra, que había hecho mucho, había sido una persona muy piadosa. Marcos 10. Dice el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó
y le dijo, una cosa te falta, ríndete. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Siempre decimos que esto va mucho más allá de la parte económica, pero yo sí creo, sinceramente, que cuando una persona se rinde al Señor, todo lo que Él tiene es de Dios, incluso su billetera. Pero Jesús no estaba apelando a la billetera, Jesús estaba apelando al corazón. Tu corazón no está rendido a mí, le decía. Pero ¿cómo lo sabes, Jesús? Porque te estoy diciendo que rindas todo, que vendas todo y se lo des a los pobres, no quieres. Si estuvieras rendido a mí, harías lo que yo te digo. El que me ama, guarda mi palabra. Este joven dice que afligido, versículo 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y cuando decimos posesiones, esta palabra no solamente quiere decir, obviamente quiere decir de posesiones materiales, pero también tenía muchas cosas de que confiar en sí mismo. Tenía muchos atributos y no estaba dispuesto a rendirlos. Estamos hablando del poder de la rendición y aquí hay un problema y es que él no quería rendir eso que sí debía rendir. Y Jesús lo trató de convencer, pero él se fue, dice, ¿no? El joven rico se perdió en ese momento el poder de la rendición. Si él se hubiera rendido en ese momento, él hubiera entrado a un nivel completamente diferente. Y otra sería la historia. Pero Pedro, aquí no termina esta historia, porque en el versículo 28, Pedro hace una atrevida intervención. O sea, Pedro, interesante, ¿no? Porque conocemos a un Pedro impetuoso y de muchas características, pero Pedro estaba escuchando, obviamente, ¿no? Estaba grabando todo lo que estaba pasando ahí. Porque él le dice, pero yo quiero heredar la vida eterna, entonces deja todo y tendrás tesoro en el cielo, ¿no? Y Pedro dice, él no deja, no tiene nada, pero yo sí he dejado todo, que me toca, como es la mía. Nos guste o no, los discípulos eran personas como tú y como yo. O sea, no eran sobrenaturales, no habían nacido en en el Tíbet. Eran personas como tú y como yo, con todos nuestros defectos y virtudes. Y Pedro le dice en el versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Saben qué es lo que me llama la atención de este pasaje? Que Jesús no reprende a Pedro. Cualquiera hubiera dicho, oye, qué convenido eres, Pedro. O sea, tú me sigues por lo que yo te voy a dar. Pero Jesús no lo reprende. ¿Saben por qué? Porque aquí hay un principio, justamente. ¿Saben lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro? Cuando Pedro le dice, lo hemos dejado todo por ti, porque lo dice de corazón. Jesús le dice, acabas de desatar el poder de la rendición. Pedro, acabas de desbloquear otro nivel. Has desbloqueado un nivel en el que no sabías y no conocías. Y este nivel, el poder de la rendición, te da acceso a este nivel en donde tú vas a recibir una recompensa, un poder, algo que no tienen los demás. Queridos hermanos, el Señor está esperando que tú y yo nos rindamos. Que tú y yo podamos rendirnos. No va a haber otro poder que no vendrá antes si no nos rendimos. Queremos el poder de Dios sin la rendición, eso no va a suceder. Hay un poder en la rendición. Y Pedro le dice eso y Jesús no lo reprende, más bien exalta su entrega diciéndole, tú has accedido a un poder y tú vas a tener esta ventaja, esta bendición, vas a recibir 100 meses más acá y allá en el cielo también. No lo reprende, no le dice eres un egoísta. ¿Saben por qué? Porque es un principio. Cuando tú te rindes, el Señor te bendice. Cuando tú te rindes verdaderamente, el Señor te da un poder que no te lo daría si es que no te rindieras. Es cuando tú crees que con la rendición y la confesión determinas tu descalificación y es que te equivocas, porque lo que sucede cuando nos rendimos verdaderamente como Dios espera que nos rindamos,
suceden 3 cosas y con eso termino mientras pasan los músicos, por favor. Número 1, tú entiendes que no lo vas a lograr con tus propias fuerzas. ¿Escuchaste? Cuando tú te rindes, como Dios quiere que te rindas, número 1, tú entiendes que no lo vas a lograr con tu propia fuerza. Número 2, Dios empieza a verte como apto. ¿Cuándo te rindes? Cuando no te rindes, no. Porque Dios te ve y dice, uy, ¿cómo va a ser mi voluntad? ¿Va a ser una combinación de sus capacidades con las mías? No, Dios es celoso. Y Dios quiere llevarse toda la gloria. Eso quiere decir que Dios quiere ver la victoria en tu vida cuando tú usas solo sus recursos. Porque si usas una combinación de los tuyos y los de Él, entonces ¿quién va a recibir la gloria? Compartida, tú y Él. Y Dios no está dispuesto a eso. Él quiere que Él solo se lleve la gloria. Y para que Él solo se lleve la gloria, tú vas a tener que pelear esta batalla con sus recursos y solo con sus recursos. Y para que tú pelees esta batalla con sus recursos y solo con sus recursos, tienes que entregar los tuyos. Saúl le dio a David su armadura. Y David que dijo, no, esto no funciona. Porque después, ¿qué van a decir? Que le gané a Goliat por la armadura que me dio el rey temeroso, cobarde, que no quiso luchar contra Goliat. No. Me rehúso a usar los recursos que tengo a mi alcance y voy a usar lo que Dios siempre usó en mi vida. Porque si Dios me dio la victoria con el león y el oso, me la dará con Goliat. Es un poquito más grande, un poquito más feo, pero me la dará. A Dios no le asustan los tamaños en realidad. Número 1, entiendes que tú no lo lograrás con tu fuerza propia. 2, Dios empieza a verte como una persona apta cuando te rindes. Y 3, Dios no te descalifica por haberte rendido, sino más bien te convoca y entonces te empodera. Porque cuando tú te rindes, tú te despojas y ya no tienes capacidad de nada en ese momento. No tienes poder propio porque lo has rendido. Es como haberte desnudado, es como haber entregado todas tus armas. Y Dios te dice, yo te voy a enseñar a pelear de una forma diferente. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. Yo voy a pelear por ti. Yo te voy a dar la victoria, pero tú tienes que rendir tus armas. Pónganse de pie, por favor. Mientras abren sus Biblias en Juan capítulo 6, versículo 68, todos dejaron a Jesús. La palabra era muy dura y la gente dijo, no, ya no puedo seguir con esto porque es demasiado difícil, no estoy dispuesto a rendirme. ¿Y saben lo que dice Pedro? Estamos hablando de Juan capítulo 6. Dice, respondiendo Simón Pedro, le respondió Simón Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? O sea, yo ya entregué todos mis recursos. No tengo a dónde más ir. Y no tengas temor, no es una posición vulnerable. Es una posición de fortaleza. Si tú de verdad entregas tus recursos, tus capacidades, habilidades, tu fuerza personal, aquello que tú crees que en lo que tú puedes confiar, en lo que tú eres bueno, tú lo entregas al Señor. No estás en una posición frágil, estás en la posición más poderosa en realidad. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Ya entregué todo, ya no tengo otros recursos. Ya no sé qué más hacer, porque yo ya entregué todo. Si desapareces, Jesús, de mí, yo no sé a dónde ir, me quedo sin nada. Literalmente me quedo en la calle completamente. Y le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Salmo 87, versículo 7, el salmista habla de cómo Dios prefiere a Sión por encima de todo, entre otras cosas. Pero al final dice, y cantores y tañedores en ella dirán, ¿qué cosa dirán? Todas mis fuentes están en ti. Y eso es lo que yo quisiera que tú puedas reflexionar. ¿De verdad todas tus fuentes están en Él? ¿O quieres que estén? No es tarde, ¿no? Es para que hoy podamos decir, Señor, yo tengo mis propias fuentes. Tengo mis propios lugares seguros a los que yo corro cuando pienso que tú me fallas. Y mientras juguemos ese juego de refugiarnos en una cueva porque creemos que Dios nos ha fallado, siempre tendremos un lugar donde volver. Pero cuando quememos los puentes, cuando de verdad decimos, ya no voy a volver a ningún lugar, voy a apostar todo por el Señor, voy a rendirme por completo al Señor, voy a decirle, todas mis fuentes están en ti, no tengo otra fuente, recurro a ti, solo a ti, porque yo sé que solo tú me puedes dar lo que necesito para mi victoria. Entonces, repito, entras a un nivel diferente. Todas mis fuentes están en ti. ¿A dónde iremos? ¿Aún tienes a dónde ir?
todavía tienes un lugar, si aún tienes a dónde ir, entonces quizás no todas tus fuentes están en Él. ¿Quieres de verdad desbloquear este nivel? ¿Quieres conocer de verdad el poder de la rendición? No tires la toalla por Él, no es justo. Él sigue peleando por ti. Él no va a perder. Tírala por ti, tira esa toalla por ti mismo, para que Él muestre su poder. Sé como Pedro. Esta historia me encanta porque dice la palabra que Pedro era un pescador obviamente experto, toda su vida pescando. Y he compartido esto antes, pero siempre vuelve a mí esto. Que Jesús le dice, después de que él se frustró pescando en muchos lugares y no encontró nada, Jesús le dice, Pedro, quiero que eches las redes. Y Pedro le dice, ¿no? En su propio criterio, dice, pero maestro, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero luego añade, dice, mas en tu palabra lo haré. O sea, a pesar de que él tenía un expertise en la pesca, a pesar de que él sabía pescar, a pesar de que su lógica le decía, no vas a encontrar pero ni un muy, él dice, pero yo voy a obedecerte, voy a creerte, Jesús, voy a hacerlo por tu palabra, no por mi criterio. Y lo hizo. Dice la palabra que se rompían las redes. Desató un poder, desbloqueó un nivel que no lo conoció antes. El poder de la rendición. Esta batalla se gana perdiéndola. Esta batalla la ganas rindiéndote. Gracias a Dios por ese pero que dijo Pedro, pero en tu palabra lo haré. ¿Rendirás tus opiniones y tu experiencia? Dios no es injusto. Si Él ha dicho que va a desatar un poder en tu vida, lo hará, pero está esperando tu rendición. Y terminamos pensando un poquito en Moisés, como dice la palabra que él constantemente, el Señor negociaba con él y no quería descartarlo. Esta canción que vamos a cantar dice, su fidelidad sigue persiguiéndome. Sigue, insiste. Y yo quisiera que tú puedas oír la voz de Dios diciéndote eso, ¿no? Yo quiero que tú veas mi poder. Y quizás tú le has dicho ya, no, Señor, pero no puedo por esto. No soy como los demás, no tengo los atributos. Y Dios insiste y dice, no te preocupes por eso, yo me voy a encargar. Pero Señor, tampoco eso, no te preocupes, yo voy a cubrir eso. Pero Señor. Y que Dios hoy pueda de verdad afianzar su voluntad por encima de la tuya. Y tú hoy, de una manera quizás pequeña o grande, no lo sé, puedas por lo menos empezar a experimentar el poder de la rendición. Así que solamente les estoy diciendo, rindámonos a Él. A veces levantar la mano, como cuando te asaltan, te ponen una pistola en la espalda. ¿Quiénes han sido asaltados alguna vez así? Yo una vez, no me la pusieron en la espalda, me la pusieron en la nuca. Levanta las manos. ¿Saben lo que quiere decir eso? Ríndete. Muéstrame que no tienes nada. Muéstrame que no tienes ningún arma oculta para luchar tu propia batalla. Ríndete. Por eso es bueno levantar las manos. Por eso la palabra dice los hombres, levanten las manos. Porque a veces como hombres, que Dios nos ha creado diferente a las mujeres en ciertos aspectos, ciertos atributos que ellos tienen y que ellas no tienen y viceversa. Nosotros queremos hacer todo, porque queremos cubrir la necesidad, queremos hacer las cosas, queremos impresionar. Y Pablo escribe, le digo a los hombres que levanten manos santas en la congregación. ¿Saben qué? Cuando un hombre levanta su mano y dice, Señor, yo me rindo a ti, habla mucho. Y Dios quiere desatar el poder de la rendición hoy. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. No se preocupen de la hora, es el momento, nuestro momento con Dios. Amén.